Hola, estimados estudiantes, vamos a desarrollar en esta semana el proyecto 3, que lo he denominado Gestión de Base de Datos en Excel 2016. En este vídeo les voy a demostrar cómo crear una tabla de base de datos, cómo ordenar una tabla, cómo crear filtros, cómo crear subtotales y cómo crear una tabla dinámica. Tenemos una ficha guía que también les adjunto ahí en la plataforma, en la que nos va a explicar paso por paso durante el desarrollo de la práctica. ¿Ya? Dicho eso, vamos a desarrollar los pasos para crear una lista de base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es crear los encabezados de columna. Nos ubicamos en la celda A1, departamento. Vamos a ingresar los encabezados de departamento. En la B1, apellido. En la C1, nombre. En la D, fecha de contrato. Fecha, contrato. Fecha, nacimiento. Fecha, nacimiento. En la F, en la F1, sexo. En la G1, salario. Y en la H1, edad. Muy bien, una vez que ajustamos, aquí en apellido le podemos dar un poquito más amplio, en nombre también, fecha de contrato lo ajustamos, lo autoajustamos al ancho y listo. Le podemos dar aquí negrita, tamaño 12. Listo, entonces aquí vamos al siguiente paso. El siguiente paso es seleccionar el rango en donde vamos a establecer la tabla. Insertar, tabla tiene encabezados, esto es importante, aceptar. Ya hemos creado la tabla. Ahora el siguiente paso es ingresar los datos. Para ello vamos a utilizar la herramienta formulario. La herramienta formulario. Si no la tenemos como acceso rápido, yo lo voy a eliminar. Nos vamos al botón personalizar barra de herramienta de acceso rápido, más comandos. Elegimos ahí en el panel izquierdo barra de herramientas de acceso rápido, comandos más utilizados, todos los comandos. Buscamos formulario, está en orden alfabético, formulario, aquí lo encontramos, agregamos y luego ya aparece en la lista de herramientas, aceptamos. El siguiente paso es ingresar los datos utilizando el formulario. Para ello vamos a condicionar esto para que nos muestre ahí. Lo importante es que esté dentro, en cualquier sitio dentro de la tabla me ubico, nos vamos a formulario y ahí me sale para poder ingresar los datos. En departamento ingresamos ventas, tab Guirado, tab Lorena, tab 16 de mayo 1964, tab 15 de marzo 1978, tab sexo mujer, tab salario 3220, tab 42. Ya ingresé los datos del primero, de la primera fila. ¿Cómo hago para ingresar un nuevo registro? Hago clic aquí en el botón nuevo. Y seguimos con el siguiente. Compras
tab La Torre, tab Laura, tab fecha de contrato 16 de enero 2003, tab fecha de nacimiento 19 de octubre 1995, tab sexo mujer, tab salario 5.730, tab 25. Y así sucesivamente. Nuevo y sigo ingresando los demás datos. Como ustedes verán, los datos se van registrando en la tabla. Se va alimentando en la tabla. Entonces en la tabla, cuando ya he terminado de ingresar todos los datos, se debe mostrar así, para efectos del vídeo. Ahí les muestro. Ya he ingresado los 21 datos. Entonces una vez que ya hemos ingresado, vamos a ver la guía. Viene lo que es el ordenamiento de los datos, ¿no? Vamos a crear una copia de la tabla original, hecha la tabla original, anticlic, mover o copiar, crear una copia y lo ubicamos acá a continuación. Y en esta copia le voy a demostrar cómo se hace un ordenamiento simple, ¿no? Para el ordenamiento simple es un solo criterio. Por ejemplo, si yo quiero ordenar por departamento, yo me ubico debajo del campo departamento, ¿no es cierto? Me voy a datos y aquí tengo estos botones, ordenar, ¿no? Si yo quiero en forma ascendente, lo voy a utilizar el primer botón, AZ, y automáticamente se ha ordenado todo la tabla de acuerdo a ese criterio, por departamento, almacén, compras, como ustedes pueden ver. Si yo deseo ordenar mi tabla de acuerdo al salario, me ubico debajo del salario, me voy a Z, forma ascendente. Y se ordena la tabla de acuerdo a ese criterio del salario. Si yo quiero ordenar la tabla por edad, de igual manera, AZ y en forma ascendente. El primer trabajador en este caso tiene 18 años y el último 56 años. Otra manera de hacerlo es ubicándonos por ejemplo, en el departamento, despliego la lista de encabezado y ahí puedo yo ordenar también de manera, por ejemplo, descendente, CTA, ¿ves? Ventas, ¿no? Entonces, culminamos esta parte poniéndole ordenar de A a Z. Eso se llama ordenación simple. Vamos a cambiarle el nombre acá y ponemos ordenación simple. Ordenación simple. Muy bien. Ahora vamos a hacer una copia de la tabla original para hacer una ordenación pero con criterios, ¿no? Entonces vamos a volver a nuestra ficha guía y aquí vamos a tomar como ejemplo, nos piden ordenar por apellido y por fecha de nacimiento. Entonces acá en la tabla, en la copia que hemos realizado, vamos a ubicarnos debajo de apellido, ¿no? Y nos vamos al botón hacemos clic en datos y luego en el botón ordenar, clic, y aquí me sale esta ventanita. Entonces aquí yo puedo agregar los niveles o los criterios de ordenación. Primero criterio es de acuerdo al apellido, que sea de acuerdo a Z, en orden ascendente. El siguiente acá dice agregar nivel. Como son dos criterios, agrego nivel. Y luego dice que sea por fecha de nacimiento. Ahí. Y aquí yo puedo indicar de más antiguos a más recientes, o puede hacerlo de más recientes a más antiguos. Vamos dejándolo tal como está, de más antiguos a más recientes. Acepto, ya está. Esta tabla está ordenada según los criterios que yo le he indicado.
De acuerdo al apellido es el primer criterio, miren. Alanís, 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 Alanís. B, ese es el primer criterio. Dentro de este ordenamiento por apellido, yo tengo que ver aquí quién está de acuerdo, quiénes son los más recientes que hay dentro de esa ordenación, en este caso del orden alfabético, ¿no? Por ejemplo, entre Alanís y Álvarez, que empiezan con AL, entonces, ¿quién es el más reciente? El que tiene 39 años, ¿cierto? Todo eso en Andrade, por ejemplo, ¿no? En Andrade, a pesar que es el más reciente, pero ¿por qué está en tercer lugar? ¿Por qué? Porque alfabéticamente le toca el tercer lugar. Entonces, el primer criterio que predomina es vale la redundancia, es el que he elegido en este caso por apellido. Muy bien. Vamos a cambiarle de nombre, le vamos a poner aquí ordenación con criterios. Con criterios. Listo. Muy bien, seguimos en la ficha guía. Ahora viene lo que es filtros. ¿Qué cosa es un filtro? Es, eh, es mostrar, ¿no?, una lista de datos según los criterios que hemos fijado. ¿Y quién fija esos criterios? Nosotros mismos, los que buscamos la información o los que solicitamos la información, ¿no? Entonces solamente se va a mostrar en la tabla los datos que nosotros hemos pedido o hemos seleccionado de acuerdo a criterios que le hemos indicado al Excel. Vamos a aplicar. En este caso vamos a hacer dos filtros, un filtro de texto y un filtro de número. Para el filtro de texto vamos a tomar como ejemplo el que está en la ficha guía, en la que nos piden, ¿no?, un filtro en la que nos muestre los registros cuyo apellido tenga una O en el segundo carácter y no tenga la letra Z. Ese es el criterio. Entonces para ello vamos a crear una copia de la tabla 1, que es la tabla original, mover o copiar, crear una copia y listo. Ya tenemos aquí la tabla copiada. En esta tabla vamos a hacer crear el filtro de texto, ¿cierto? El filtro de texto. Para ello vamos a ordenar nuestra tabla, ¿no? Vamos haciéndolo una ordenación por apellido simple nada más, acá AZ, listo, muy bien. Como nos dice el criterio está dentro de apellido, desplegamos el encabezado de apellido, ¿no? ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que el apellido no contenga el segundo carácter, sea la O, y que no contenga la Z. Entonces vamos al campo apellido. Entonces nos ubicamos filtro de texto y al último dice filtro personalizado. Y ahí podemos indicar. Entonces dice que no contenga, que la primera letra sea cualquiera. O sea, entonces podemos utilizar aquí el interrogante, que es un comodín para indicar cualquier letra, cualquier carácter individual, que sea cualquiera, pero que el segundo sea la O, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos que indicar esto, que comienza por cualquier letra y que el segundo carácter sea la O. Y abajo dice, y no contiene o no contenga, vamos a ver si tiene esa frase, no contiene, y que no contiene la letra Z, ¿no es cierto? Esos son los criterios que le estoy indicando, que comience por cualquier letra, pero que el segundo carácter sea la O, y que no contenga la Z. Vamos a aceptar, y ya tenemos el resultado. Corral, Ponce, Solares. Hay tres apellidos que cumplen ese criterio. Entonces, ese es el filtro de texto. Vamos a cambiarle aquí el nombre. Filtro de texto. Filtro de texto. Para el filtro de número, vamos a acudir a la guía. Nos dice que mostremos los registros de trabajadores cuyos salarios son mayores a 2.000 soles, pero menores de 3.500. Muy bien. Entonces,
Creamos, para efectos didácticos, creamos otra copia de la tabla 1, mover o copiar, crear una copia, me ubico aquí, antes de la hoja 2, ahí está. Entonces, en esta copia vamos a demostrar lo que es el filtro de número, ¿no? Entonces nos hablan de salario, entonces tenemos que irnos a salario, acá, salario, ¿no? Y aquí desplegamos la lista del encabezado y nos vamos acá filtro de número. Como ustedes verán, como se trata de cantidades, nos va a mostrar filtro de número. Como en apellido se trató de texto, se muestra en el menú filtro de texto. En este caso, filtro de número. Nos vamos a filtro personalizado para evitarnos problemas. En filtro personalizado nos piden, hay dos criterios, que sea mayor de 2000, es mayor que 2000, puedo poner aquí, escribir 2000, y es menor que 3500. Esos son los criterios que nos han dado. Que sean salarios mayores de 2000 pero menores que 3500. Aceptamos y ahí, según los criterios que hemos indicado, hay 5 trabajadores que cumplen ese criterio, que sus salarios son mayores de 2000 pero menores de 3500. Cambiamos el nombre a la etiqueta de la hoja, le vamos a poner aquí filtro de número. Filtro de número. Muy bien, continuamos, volvemos a nuestra ficha guía. Ahora vamos a crear subtotales. ¿Cómo organizar nuestra información en subtotales? Esto es importante para brindar una información inmediata. Entonces, para ello, regresamos acá. Vamos a ubicarnos en la tabla original, creamos una copia, mover o copiar, crear una copia, y ahí vamos a crear los subtotales. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si es que la herramienta subtotales está activada. Me ubico dentro de la tabla, me voy a datos, y acá está la herramienta subtotales en la parte superior derecha, y como ustedes verán, no está activada. ¿Cómo lo activamos? Nos vamos a diseño, ¿no? Herramienta de tabla, diseño, y acá hay, dentro de la sección de herramientas, hay una que dice convertir en rango. Hacemos convertir en rango y el Excel nos pregunta, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Hacemos clic en sí. Listo. Como ustedes verán, ahora ya datos, la herramienta subtotal está activada, ¿no es cierto? Una vez que ya verifico que está activada, voy a ordenar mi tabla. Entonces, para ordenar la tabla, hemos dicho que nos ubicamos acá, lo vamos a ordenar por departamento. AZ y listo. Una vez que he hecho el ordenamiento de mi tabla, lo ordeno simple por departamento en este caso, vamos a insertar los subtotales. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es seleccionar. Selecciono toda mi tabla, me voy a datos, subtotales, y me muestra esta ventanita. Y aquí me dice, hay que poner mucha atención en lo que aquí me dice. Para cada cambio en, ¿cierto? Departamento. Claro, porque me pide que organicen subtotales por departamento. Y que utilice la función suma, ¿para qué? Para agregar subtotales ¿a quién? ¿A la edad? No, al salario. Para agregar subtotales al salario. Nada más, esto lo dejo tal cual, aceptamos. Y listo, ya tenemos aquí, ya organicé mi información de mi tabla en subtotales. Y ustedes verán acá 1, 2, 3 números. ¿Qué me indica el 1? El total general. Si a mí me dice, señores, ¿cuánto es el monto de la planilla de la empresa? En este caso, me voy al 1 y me dice total general 89.978 soles. Si me piden la información por departamento, aquí están los subtotales. Total almacén 19.717. Total compras 17.118. Está por áreas. Y el 3 está en forma detallada. Ese se llama organizar la información por subtotales. Cambiamos de nombre a la etiqueta de la hoja y aquí vamos a poner subtotales. Subtotales.
Listo. Volvemos a nuestra ficha guía. Ahora nos toca crear tabla dinámica. ¿Qué es una tabla dinámica? Es una tabla resumen, ¿no? Que está compuesto por filas y columnas, que agrupa datos procedentes de otra tabla o base de datos de mayor tamaño. Se usa como herramienta para el procesamiento de grandes cantidades de datos. Muy bien, aquí hay más información, da la estructura, cómo se muestra una tabla dinámica. Entonces, para efecto del ejemplo, nos dice, vamos a tomar como referencia la tabla 1 y luego generamos, dice, una tabla dinámica en la que se muestre el monto de los salarios de los trabajadores, hombres y mujeres, por cada departamento de la empresa. Muy bien, eso es lo que nos pide en este ejemplo. Vamos a nuestro proyecto, al proyecto 3. Para crear una tabla dinámica no hay necesidad de crear una copia de la tabla. Vamos a la tabla original y empezamos. El primer paso es ordenar la tabla por departamento. Vamos a ordenar la tabla por departamento. Entonces, desplegamos acá, AC. Listo, ya está ordenada por departamento. El siguiente paso, desplegar la pestaña Insertar y hacer clic en la tabla dinámica. Desplegamos la pestaña Insertar y hacemos clic en la herramienta Tabla Dinámica. Clic en Tabla Dinámica. Nos sale esta ventanita en donde nos indica que seleccionemos el rango de la tabla. Yo creo que la tabla automáticamente se ha seleccionado, la tabla 1, aceptamos. Como ustedes verán, la tabla dinámica está en proceso y se ha ubicado en la hoja 10, acá abajo, hoja 10, se ha creado una hoja 10, en cualquier sitio se crea, hay que estar muy atentos de eso. Entonces acá está ya la estructura de la tabla dinámica. Aquí tenemos los campos de la tabla dinámica, aquí tenemos los campos para las áreas, ¿no? Donde están los filtros, columnas, filas y valores. Esa es la estructura para crear la tabla dinámica. Entonces aquí se va creando nuestra tabla dinámica. Según cómo programemos acá, se va indicando, según cómo diseñemos en esta parte de la derecha, se va construyendo nuestra tabla dinámica en la parte izquierda. Entonces, como lo que nos piden es crear una tabla dinámica en la que se muestre los departamentos con sus respectivos salarios para hombres y mujeres, entonces, clic en departamento y automáticamente, como ustedes verán, se ubica en el área de filas. Ahí está, almacén, compras, tabla, marketing, ventas. Que se muestre también el sexo, que sean hombres y mujeres. Entonces acá, sexo lo vamos a arrastrar en columnas, porque si hago clic en sexo, automáticamente se va a filas, pero yo quiero que vaya en columnas. Entonces acá, hombres, mujeres. Y luego, salario va a ir al área de valores. Y listo, ya tengo mi tabla dinámica. Hombres, mujeres y el total general. Automáticamente se ha creado mi tabla dinámica. Muy bien, ahora lo ubico, pues para efectos de orden, lo voy a ubicar mi tabla dinámica al final de subtotales, ¿no? Y le voy a poner aquí, le cambio de nombre a la etiqueta y pongo aquí tabla dinámica. Muy bien, de esta manera les he demostrado cómo crear una tabla de base de datos, cómo ordenar una tabla, ya sea de manera simple o con criterios, cómo crear filtros, cómo organizar la información en subtotales y finalmente cómo crear una tabla dinámica. Espero que con esta demostración podamos tener una base para desarrollar los ejercicios más adelante que se les voy a proponer. Muchas gracias por su atención.